Continuamos con la lectura de El discípulo del diablo, vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana, por Javier Garín, escritor, historiador. Capítulo 8. El alma del protectorado. Nada se emprender a medias, mis enemigos no negarán, que mientras he tenido carácter público, yo he trabajado más de lo que podía esperarse de un solo hombre, la constancia dependía de mí solo, el acierto era obra de las circunstancias. Bernardo Monteagudo. Al fin los enemigos, cediendo a las combinaciones militares del general San Martín, y temblando en medio de una capital, donde sabían que el gran secreto del patriotismo estaba confiado casi a todos sus habitantes, resolvieron evacuarla y dejar en libertad un pueblo que era ya más fácil reducir a escombros que oprimir. Con estas palabras describe Monteagudo el día más feliz de su vida, cuando las tropas realistas y el gobierno colonial, agotados por la guerra de zapa que les había hecho San Martín, dejan Lima al ejército patriota. La población estaba azorada ante la defección de las hasta entonces imbatibles autoridades virreinales, y una diputación del Cabildo ofreció a San Martín entrar en Lima para protegerla. Este respondió: no deseo entrar como vencedor y no iré sino invitado por el pueblo. Y así fue. El ejército libertador, prosigue Monteagudo, entró en la capital del Perú el 9 de julio de 1821 y a su ingreso obtuvo un memorable triunfo, en medio del estremecimiento político que causó en Lima la imponente escena de ver salir a un ejército para que entrase otro. Los soldados de la libertad fueron como la luz del día, cuando viene a terminar una de aquellas noches tempestuosas en que parece que el mundo va a precipitarse en el caos de donde salió. Así fue la conclusión de una ardua e inteligente campaña en la que la habilidad de San Martín y Monteagudo resultó más efectiva que las armas. No hizo falta librar una batalla para hacer caer a Lima. Esta cayó en manos patriotas como una breva madura, y San Martín cumplió su deseo de entrar en sus calles por pedido del pueblo. Qué emoción para Monteagudo, llegar al fin a la ciudad de los reyes, la gran capital del Imperio español en América, la poderosa y temible hija de Francisco Pizarro, que había sido el desvelo de los patriotas durante 11 años. Era el momento con el que habían soñado Castelli y Monteagudo 10 años antes, a orillas del lago Titicaca. Estaban entonces tan cerca y tan lejos. Pero no pudo ser. Recorriendo las calles de Lima, Monteagudo dedicó unos pensamientos a su querido maestro y a todos los compañeros que habían dado sus vidas luchando por llegar allí a destronar al español. Qué pena que no hubieran vivido para contemplar ese momento. Otro 9 de julio, pero de 5 años atrás, los diputados del Tucumán habían declarado la independencia de América del Sur, aún sabiendo que ésta no se realizaría mientras Lima no cayera. El bastión español, ahora, había sido finalmente derrotado. La ciudad deseada y odiada, a la que Monteagudo había llamado en uno de sus artículos pueblo de esclavos, asilo de los déspotas, teatro de la afeminación y blandura, metrópoli del imperio del egoísmo, dominio del visir Abascal, pedía a San Martín que la protegiera. Allí había comenzado todo. Allí estaba el origen de la opresión americana. Era la ciudad que había fundado el destructor del imperio incaico, y su estandarte quedaría en manos del libertador, como una de las reliquias más preciosas de la magnífica proeza. Cuando, ya viejo y retirado en Europa, San Martín fuera interrogado por sus hazañas, le bastaría mostrar el estandarte de Pizarro. ¿Qué más hacía falta? Los incas habían sido vengados. Al momento de entrar las tropas patriotas en Lima se produjo, para consternación de todos, un gran temblor de tierra. Era un presagio. Quizás era el cumplimiento de aquel verso magnífico del himno nacional argentino: se conmueven del Inca las tumbas. El Perú fue, en los primeros tiempos de la conquista, un imperio colonial que comprendía casi toda América del Sur. Su nombre era sinónimo de riqueza. Aunque la corona lo desmembró creando el virreinato de Nueva Granada, el del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile, en 1810 seguía ocupando un vasto espacio, y su posición central le permitía influir sobre los territorios vecinos. Dice Mitre, si el Perú se hubiese insurreccionado en 1810, como lo hicieron todas las colonias hispanoamericanas casi simultáneamente, la causa de su independencia habría triunfado en su primer campaña. Fue por el contrario el centro de la reacción, el último baluarte del poder colonial en Sudamérica. Por eso, continúa Mitre, el Perú era el de Lenda Cartago de San Martín, y por eso hacia él convergían los ejércitos americanos del sur y del norte en 1820.
Situado dentro del trópico de Capricornio, poseía todos los climas, en sus diferentes altitudes, desde la costa desértica y abrasadora hasta las altísimas cordilleras nevadas. Su población, incluyendo el Alto Perú, ascendía a 2 millones de habitantes, mucho mayor que la de las Provincias Unidas y Chile juntas. Pero era heterogénea, los indígenas formaban más de la mitad, los mestizos de indios y africanos, como un quinto, los esclavos negros, como 50.000, y los españoles, apenas un séptimo. El norte y el sur del Perú eran dos países completamente extraños el uno al otro, con producciones competitivas. La sierra, como se llamaba a la parte montañosa del país, y la costa, eran también dos regiones contrastantes en lo geográfico y lo social. El clima de la costa es árido, salvo en los valles de los ríos que descienden de la cordillera. El clima de la sierra es benigno y sus recursos abundantes. La raza europea y criolla estaba afincada en las ciudades de la costa y en los fértiles valles andinos. La raza indígena, conquistada primero y domada después, estaba reducida a la condición de servidumbre y ocupaba casi exclusivamente el territorio de la sierra. La raza mezclada, mulatos, mestizos y negros criollos libertos, constituía la plebe de las ciudades, que trabajaban para los privilegiados como jornaleros o artesanos. El resto de la población la formaban negros de África esclavizados, que cultivaban las haciendas de sus amos. La división por castas imposibilitaba la articulación entre criollos e indios debido al desprecio que los primeros sentían por los segundos, facilitando así la dominación española, que aprovechaba además la ignorancia a que han sido reducidos los pueblos, y últimamente, las fuerzas del terrorismo de que se han prevalido los españoles para subyugarnos, según describe un autor peruano de la época. A pesar de eso, dice Mitre, los peruanos eran por naturaleza ingeniosos, cultivaban las ciencias y las artes, tenían una literatura propia y contaban con hombres inteligentes e ilustrados que habían llamado la atención del mundo. Su universidad era tan famosa como la de Salamanca en España. Las ciencias naturales y matemáticas se cultivaban en ella. Tenía su escuela de medicina, y sus médicos eran tan acreditados en América como los de Montpellier en Europa. Gran parte del éxito contrarrevolucionario se debió a la inteligente conducción política y militar del virrey Abascal, a quien Monteagudo llamaba el visir. Dice Mitre, aislado en medio del continente insurreccionado, hizo frente a la tempestad, y convirtió al Perú en la ciudadela del poder colonial. Si la revolución hubiese podido ser vencida, él la habría vencido, pero hizo lo posible para retardar su triunfo. Reunió tesoros, organizó el virreinato para la resistencia y para la ofensiva, levantó ejércitos numerosos, sofocó al norte el levantamiento de Quito, ocupó militarmente las provincias del Alto Perú conteniendo el empuje de la Revolución Argentina, reconquistó a Chile, dominó el mar Pacífico, sofocó los conatos revolucionarios en su territorio apenas se hicieron sentir, mantuvo al país en obediencia, y al cabo de 6 años de lucha y de trabajo sojuzgó todo el continente alzado, con excepción de las Provincias Unidas y una parte de Venezuela. Si en 1817 San Martín no hubiese conquistado a Chile, Abascal habría invadido las provincias argentinas por el norte y por el oeste con unos 12 o 15.000 hombres, habría sostenido a Nueva Granada dándose la mano con Morillo, y contenido los progresos de Bolívar. Parte de su eficacia reposaba en la creación de un partido de acción realista americano, que radicó la lucha en el territorio de las colonias insurreccionadas convirtiéndola en guerra civil, y alimentándola con los hombres y recursos del país. Así comprometió al país en la resistencia manteniendo la guerra por 4 años con elementos puramente americanos. Luego se fortaleció con los refuerzos llegados desde la península. El centro del imperio colonial era Lima, magnífica ciudad fundada al pie de la cordillera occidental y en cercanía al océano, en un hermoso valle atravesado por el célebre río Rímac. Su excelente clima, su cielo donde no llovía jamás, solo velado por las nieblas marinas, su atmósfera ocasionalmente refrescada por las brisas húmedas del sur, hacían de ella la tierra de la eterna primavera. No lejos de allí, el Callao era su puerto y antemural marítimo, dueño de las LLIBs de la navegación y del comercio de monopolio por siglos. Señala Mitre, rivalizaba en opulencia con México y en importancia con las principales ciudades de España, tenía todos los atributos de una corte, con sus privilegios, su pompa, sus vicios y sus deleites enervantes. Circundada de murallas con su acrópolis o Bastilla, tenía allí su asiento el más alto representante del monarca español, rodeado de una aristocracia indígena, una plutocracia de españoles y europeos y una numerosa burocracia jerárquica.
En lo temporal, tenía su ejército y su escuadra al amparo de las fortalezas inexpugnables erizadas de cañones. En lo espiritual tenía una iglesia oficial, un clero corrompido y un tribunal de la Inquisición, que fue el único que en América encendió hogueras para quemar herejes. 3/5 de su población, que formaban su plebe, eran como en la antigua Roma, esclavos, libertos o indígenas tributarios, sin más pasión popular que las corridas de circos de toros, regalo munificente de la metrópoli, o la chicha, regalo hereditario de los incas. Su corona mundana eran sus mujeres, tipo de belleza y de gracia original, que constituían por su naturaleza eléctrica el nervio social, según la expresión de un profundo observador limeño. Su corona mística era la aureola de rosas siempre frescas de una santa nativa, patrona de las Américas. Nuestro guía turístico de aquellos años, Mr. G. puede una vez más inventariarnos lo que vio en Lima cuando la visitó tiempo después, sus magníficas iglesias llenas de oro y plata, la vida lujosa y espléndida que llevaban sus habitantes, las pomposas procesiones, concurridos teatros y corridas de toros, sus mujeres bellas y seductoras, sus limoneros y naranjos, plantados en un valle rival del Elíseo, cargados de frutas deliciosas y azahars fragantes, la abundancia de los alrededores. En suma, el mismo nombre asociado a todo lo rico, voluptuoso y alegre, baste decir que Lima era reina de las ciudades sudamericanas, orgullo del hemisferio occidental, donde el virrey sobrepasaba en boato a los monarcas europeos, donde los comerciantes eran célebres por su opulencia. El placer era única ocupación. La belleza y gracia de las mujeres limeñas no escapó a sus ojos, y así describe su vestuario: el traje de calle, se compone de manto y saya, la saya es una enagua de seda o barragán azul, negra o canela, elástica y tan ajustada al cuerpo como si fuese hecha de punto de media, y remata tan ajustada en los tobillos que apenas permite dar un paso. El manto de seda negra va ceñido a la cintura y puesto sobre la cabeza, brazos, etc. Cuando pasean se tapan siempre cabeza y rostro, dejando solamente una aberturita para atisbar con un ojo negro penetrante. El espíritu ligero y alegre de los habitantes sobrevivía a las conmociones políticas, y se manifestaba en los teatros y las corridas de toros. Los días de corrida la vista es animadísima, las damas vestidas de gala en carruajes o calesas dorados, con ventanillas de cristal y almohadones bellamente pintados. He visto más de 500 carruajes llenos de gente bien vestida, el local y edificio son superiores a cualquiera de Sudamérica, con capacidad para 10.000 espectadores. Las costumbres estaban impregnadas de los usos coloniales, e incluso años después, bajo el Perú independiente, aún abundaban una clase de hombres que mostraban su orgullo e ignorancia, imitando como monos la misma ostentación y todo el orgullo, pompa y aparato de la realeza que fingían despreciar. Al llegar Monteagudo, la agonía del régimen virreinal se hacía evidente, y las voluntades revolucionarias, hasta entonces duramente reprimidas, comenzaban a aflorar. Las medidas violentas, que son inseparables de la agonía de los gobiernos, unidas al rigor inexorable de la guerra, arrancaban sollozos de indignación al Perú. Contaría él mismo: el corazón de los peruanos se hallaba repleto de coraje, porque ya estaba exhausta su paciencia. En esta sazón llegó a Pisco el ejército libertador, desde allí dio la señal de alarma a la Tierra del Sol, y la Tierra del Sol se conmovió. El espíritu de la revolución encontraba sin embargo tremendas barreras que vencer, una fuerza imponente sostenida por los prestigios y las ilusiones a que no pueden subtraerse aún los hombres que piensan, un territorio defendido por el clima, por la falta de recursos de sus costas y por la dificultad de continuar operaciones rápidas, todo concurría a impedir, ya que nada bastaba para frustrar el movimiento impreso al hemisferio en que vivimos. Pese a todas esas dificultades, el objetivo se había logrado. Las autoridades virreinales y los ejércitos realistas habían tenido que abandonar la capital sin batalla y refugiarse en la sierra. Era el fruto de lo que Ricardo Rojas denominó la guerra mágica del Perú, una guerra basada en la acción psicológica, el desgaste, la siembra de rumores, los pasquines infinitos, los agentes encubiertos y espías en las principales poblaciones, la acción secretamente perturbadora de la logia Lautaro, la lenta y metódica sublevación del territorio, los amagos de ataques, las guerrillas, la amenaza permanente de Arenales por la sierra con su victoria de Pasco, el asedio marítimo del almirante Cochrane, las noticias falsas, la conquista de la opinión del país, el quebranto económico de las autoridades. El propio San Martín escribió en su vejez que su plan al desembarcar en Pisco consistía en: 1. Apoderarse de los esclavos para aumentar el ejército;
lo que no pudo verificarse sino en muy pequeña parte, pues habiendo faltado el buque que conducía los caballos, dio tiempo a los amos de las haciendas para retirar los esclavos, remitir, como se verificó, una división con el objeto de insurreccionar el país y venir por la sierra a ligar sus operaciones por el norte de Lima con el cuerpo principal del ejército, y en esta situación obrar según los sucesos de la campaña y la insurrección de los pueblos lo permitiese. Nunca entró en los cálculos del general San Martín, dice hablando de sí mismo, con las fuerzas de que se componía el ejército y el estado de su disciplina, ya corrompida por las revoluciones de las Provincias Unidas y los partidos de Chile, atacar a viva fuerza la capital del Perú. Esta reflexión de San Martín demuestra hasta qué punto había sido afectada su campaña por los disturbios que voltearon el gobierno de la Logia en Buenos Aires y las agresiones de los facciosos en Chile. No solo lo dejaron sin recursos suficientes, sino que perjudicaron la moral del ejército. La campaña se pudo realizar gracias a la eficaz conducción de San Martín y al sacrificio de O'Higgins y la parte del pueblo chileno que lo apoyaba. Sin embargo, muchos historiadores siguen cantando loas a los díscolos que boicotearon a San Martín, presentados por un ciego localismo, como campeones de lo nacional y popular. Pese a que le disguste a la historiografía argentina, esta campaña extraordinaria fue sostenida por el Chile de O'Higgins, y bajo su bandera. Veamos qué dicen de las habilidades desplegadas en la campaña tres testigos y protagonistas. Arenales observa en sus memorias, el general San Martín poseía los más originales recursos para producir entre los enemigos cuantas ilusiones y cuidados quería, y es difícil explicar hasta qué punto llegaba su extraordinaria habilidad en esta parte. Y el general Alvarado, aludiendo a los tiempos en que una espantosa peste diezmó al ejército patriota en el campamento de Huaura, en el momento crítico de la campaña, produciendo más de un 50% de bajas peor que una batalla perdida, enfatiza, nunca San Martín se mostró más genial que entonces, ora minando a Lima y sus alrededores de guerrilleros, ora ocultando al enemigo nuestra positiva debilidad, ora emprendiendo campañas sobre la sierra con espectros en lugar de hombres, ora expedicionando sobre la costa, ora, en fin, con la negociación y la intriga que dio tiempo para superar aquella espantosa situación. Jamás, en ocasión alguna, lo encontré más grande. Por su parte, García del Río escribe a O'Higgins, es el fenómeno más extraordinario de la guerra, derrotar a un ejército poderoso con la fuerza solo de la opinión sostenida con ardides bien manejados. A nosotros mismos nos admira haber concluido un negocio al estado en que se hallan, sin adoptar una ofensiva de guerra. El ejército que San Martín trajo de Chile, de 4.872 hombres, había quedado reducido a la mitad por la peste, pero en un año lo remontó a 6.700 hombres. El virrey podía movilizar 12.000 hombres, de los que 7.000 guarnecían Lima. Por falta de víveres debido al bloqueo patriota, la población desesperaba y los soldados realistas acaparaban comestibles o saqueaban negocios. Era el acabose. Así cayó la capital virreinal. El rol de Monteagudo en estos sucesos fue fundamental. Como auditor del ejército, coronel y asesor político, acompañó a San Martín en la elaboración de todas las estrategias propagandísticas. Fue el redactor de sus proclamas de altísimo impacto político, como la que San Martín dirigió a sus soldados al embarcarse en Valparaíso: acordaos de que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquistas sino a libertar pueblos. Los peruanos son nuestros hermanos, abrazadlos y respetad sus derechos como respetasteis los de los chilenos después de Chacabuco. O la que dirigió al pueblo del Perú: el tiempo de la opresión y el esfuerzo ha pasado. Yo vengo a poner término a esa época de dolor y de humillación. Con su gastada imprenta produjo centenares de papeles, como el Boletín del Ejército, que daba noticias optimistas para alentar a la tropa y desalentar al enemigo. No en vano era discípulo de Castelli y había leído el plan de operaciones de Moreno, que recomendaba tácticas de guerra psicológica, la escritura de cartas anónimas o apócrifas para sembrar la discordia e indisponer al pueblo contra los sujetos de más carácter y caudales pertenecientes al enemigo, la publicación por la prensa de noticias deformadas, magnificadas o adulteradas, o la revelación de hechos que contribuyeran a desgastar la autoridad enemiga. Así hizo al dar a conocer por su boletín la propuesta de armisticio del nuevo virrey Pezuela, que evidenciaba su debilidad, o la deserción del batallón Numancia, el cual se pasó al ejército libertador con armas y bagajes, o la sublevación de Trujillo, encabezada por su agente el marqués de Torre Tagle, ocasionando furor en los patriotas y desmoralización en los realistas. La maldita imprenta me da infinito que hacer, escribía a O'Higgins,
se ha descompuesto en los días pasados con las continuas mudanzas y no puedo publicar ni la centésima parte de lo que ocurre. Lo siento en extremo porque es preciso confesar que hasta ahora todo se ha hecho con la pluma. Monteagudo manejaba e instruía a los agentes y espías y reclutaba futuros patriotas, como el marqués de Torre Tagle y otros. También tuvo a su cargo afrontar el combate a la peste de Guaurá, organizando incansablemente los hospitales de campaña, la provisión de medicamentos, agua potable y alimentos, la asistencia médica y personal a los enfermos. Un testimonio propagandístico de aquellos tiempos es el ensayo sobre las ventajas de la paz respecto de ambos partidos, que publicó en su nuevo periódico, El Pacificador del Perú, un mes antes de la entrada patriota en Lima. Respondía a un doble propósito: 1. Reforzar la imagen de benignidad que San Martín imprimía a su campaña, parte de la cual consistía en mostrarse como amigo de la paz y enemigo del derramamiento de sangre, invitar a la concordia y llamar a los soldados realistas a deponer las armas con la promesa de la ausencia de represalias, y 2. Dejar constancia de todas y cada una de las victorias de los patriotas. Al difundirse el pasquín en las poblaciones, y en especial, a través de agentes, en la propia Lima, tuvo un efecto lapidario, ya que hizo saber lo que los realistas pretendían ocultar, el avance imparable de los libertadores. El 8 de septiembre del año 10 de la Revolución pisamos por la primera vez las playas del Perú. Algún día se levantará un monumento sobre el lugar en que el ejército libertador ofreció a la tierra de los incas las primicias de su constancia y heroica decisión a salvarla. Nuestros soldados empezaron a marchar y desde aquel momento el enemigo empezó a huir de su presencia. Encontramos un país desierto, no por la voluntad de sus habitantes sino por la fuerza de los que al evacuarlo, le impusieron la dura ley de renunciar a sus comodidades por servir a las miras del gobierno. Luego pasa revista a todos los triunfos, los de la división de Arenales en la Sierra, la batalla de Pasco, las deserciones realistas, la superioridad marítima alcanzada en el Pacífico. La balanza del poder moral y de la fuerza se inclinó en nuestro favor irrevocablemente, todos fijaron la vista en el ejército libertador y se dijeron unos a otros: he aquí la época decisiva de nuestra suerte, basta de esclavitud y abatimiento. Agrega con malicia: en fin, estamos en aptitud de poder preguntar en qué punto han sido desgraciadas las armas del ejército libertador, desde que apareció en el Perú. Luego señala los avances en la opinión pública. Ese gran conductor eléctrico, desde Pisco hasta Guayaquil, todo se ha conmovido progresivamente por la acción irresistible del poder moral. Es inútil atribuir esta variación exclusivamente a los jefes que han tenido el mérito de dirigirla, ella habría sido estéril, si el espíritu público no hubiese estado preparado a seguirla. Las revoluciones son la madurez de los sucesos y no la obra de individuos determinados a cuyo genio solo pertenece discernir el momento de la ejecución. Para contrastar con las exacciones de los españoles, señala que los patriotas sostuvieron con los recursos del suelo su ejército y escuadra sin que, en más de 8 meses de campaña que llevamos, se haya impuesto una sola contribución o se haya hecho gemir a un solo habitante, ni tocado el recurso extremo de despojar los templos de lo que la piedad dedica al culto como acaba de practicarse en Lima. Esto último lo escribía el hombre acusado de saquear templos en el Alto Perú. Algo había aprendido. Para concluir, manifiesta que, aun cuando la guerra es tan favorable a los patriotas, estos ofrecen la paz. Todo el que ame los intereses de su país, renunciará a las más espléndidas ventajas de la guerra, con tal de ver asegurada nuestra independencia y poder dar a la humanidad la enhorabuena de que ya no volverá a estremecerse a vista de los horrores que han desolado la América. Todo el que respira en América y se acuerda que en ella se perfeccionó su existencia, vive de la esperanza de verla restituida a sí misma. 1000 veces desgraciado el que vote por obstinación la desventura de la América y de la misma España. Si tal existe, deseamos que sea víctima de la cólera del cielo, antes que ser la causa del escándalo de los hombres. San Martín se sentía tan satisfecho del desempeño de Monteagudo y había llegado a apreciar de tal modo su excepcional capacidad política y de análisis, así como su absoluto compromiso con la causa americana, que estaba seguro de una cosa: Monteagudo era imprescindible en el gobierno político del Perú, hasta que los realistas fueran completamente derrotados y se estuviera en condiciones de dictar una constitución. El 28 de julio de 1821 San Martín proclamó en Lima la independencia del Perú, a pesar de que una parte importante del territorio seguía en poder del enemigo. En un tablado levantado en la Plaza Mayor, se hizo presente ante la multitud y la tropa, exhibiendo la bandera peruana que él mismo había inventado en Pisco, para proclamar:
desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad del pueblo y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la independencia, viva la libertad. El 3 de agosto asumió como protector supremo aunque no tenía deseos de ejercer el gobierno, convencido por sus partidarios principalmente Monteagudo de que ello era indispensable para garantizar el orden. Tampoco lo seducía lo pomposo del título, pero se le explicó que era conveniente para impresionar a un pueblo demasiado acostumbrado a ese tipo de ostentación. Monteagudo resume así el encumbramiento de San Martín: se necesitaba un grado de coraje que no es común a los que no han visto los combates y una abstracción del interés individual, digna del que había dirigido esta empresa para encargarse del mando y presidir a la administración de un vasto territorio que al pasar de la servidumbre a la libertad debía sufrir tremendos sacudimientos. El protector se concentró en los problemas militares y designó a Monteagudo ministro de Guerra y Marina, y más tarde, también de Gobierno y Relaciones Exteriores, delegando en él el gobierno efectivo del país. La guerra continuaba, y ambos sabían que debían impulsar la revolución en una sociedad en la que estaban profundamente arraigados los hábitos de servidumbre y las injusticias sociales más chocantes. El partido español, aunque derrotado, existía y era más fuerte y numeroso que en ningún otro lado de América. Deberían herir muchos intereses, y sabían que cuando lo hicieran se ganarían el odio eterno de la oligarquía. Desembarca en la península de Paracas. Su primera medida es conceder la libertad a 600 esclavos, a condición de sumarse a sus fuerzas. Incorpora también a la lucha a los indígenas que habitaban los valles al pie de la cordillera, quienes ayudaron a extender las sublevaciones tras abolir el tributo en Tarma y Huamanga. Aún se recordaban entre esos pueblos las leyes igualitarias de Castelli. Tal proceder, dictado por una elemental justicia, buscaba además popularizar la revolución en las clases bajas peruanas. En agosto de 1821 el gobierno dirigido por Monteagudo decretó la supresión de la mita, los tributos y cualquier tipo de trabajo forzado indígena. Los sufrimientos de aquella porción miserable de la especie humana, escribió Monteagudo, han agotado las expresiones de la compasión y de la simpatía hasta tal grado, que ya es imposible añadir un solo periodo que no haya sido 100 veces repetido. El gobierno protectoral sancionó lo que había decretado en Huaura el general en jefe del ejército, y para destruir el irritante sentido que los españoles daban a la voz de indios, mandó que en adelante se denominasen peruanos, nombre que ellos aprecian justamente y cuyo valor estimarán cada día más. También se decretó la libertad de vientres, beneficiando a miles de hijos de esclavos que eran explotados en las plantaciones costeras. Al mismo tiempo, se intentaba quebrantar la solidaridad de las clases altas con el régimen colonial, prometiendo a terratenientes y propietarios la conservación de sus tierras si se declaraban a favor de la independencia. Eran las primeras señales de la revolución social, y Monteagudo era el encargado de impulsarla. Con extraordinaria energía Monteagudo y el gobierno iniciaron la transformación general del Perú. Apenas existió el gobierno se empezó a reedificar el Templo de la Libertad, de que al fin de 3 siglos no habían quedado ni aun escombros, y se hicieron ensayos para regularizar la administración del Perú en todos sus ramos, explicaría más tarde. Uleari, que no simpatizaba con él, reconoció: el corto periodo de su administración puso en evidencia sus grandes dotes de estadista y el vigor de su carácter resuelto. Era tanta su consagración a sus públicos deberes, que a pesar de sus hábitos afeminados, se refiere a sus costumbres de elegante y no a su orientación sexual, impulsó no solo los negocios militares sino todo el complicado mecanismo del gobierno, y en medio de las atenciones que el nuevo mecanismo requería, halleó tiempo para consagrarse al embellecimiento de la capital y al modo de extirpar abusos perjudiciales y deshonrosos al estado de la civilización y la moral. La política de Monteagudo puede haber sido imprudente, y fue a una edad prematura, pero lo presenta como a un hombre superior a sus contemporáneos. Se reordenaron las jurisdicciones administrativas. Se creó la Alta Cámara de Justicia para que el Poder Judicial dejara de ser un plan de agresión contra todos los derechos. Se decretó una pensión vitalicia y premios a los individuos de las fuerzas libertadoras. Se dictó un decreto de seguridad individual que prohibía los allanamientos salvo orden expresa del protector. Se comenzó a regularizar la hacienda y la contabilidad, que eran un caos intencional para oprimir más al pueblo y habituarlo a no pensar en su prosperidad. En septiembre, un avance del enemigo obligó a detener las reformas y concentrarse en repelerlo, pero bien pronto se lo rechazó con energía y sin siquiera combatir. El ejército español se puso al fin en retirada, la plaza del Callao se rindió por capitulación, la guerra cambió enteramente de carácter y se restableció la marcha de la administración, cuenta Monteagudo.
Aún en medio de la guerra, que no era la oportunidad más conveniente para consagrar libertades, se sancionó el estatuto provisorio, que el gobierno, el pueblo y el ejército juraron solemnemente el 8 de octubre. Este antecedente constitucional resultó importante, según Monteagudo, siempre preocupado por impulsar los derechos humanos, pues si el pueblo no entró a gozar de la plenitud de sus derechos, él empezó a poseer los más inapreciables. Se avanzó asimismo en la división de poderes, el poder de aplicar las leyes se separó desde aquel día, y es de esperar se separe para siempre de la autoridad ejecutiva. Esta es la suprema garantía de las prerrogativas civiles y todo es quimérico sin ella. Mientras progresaban las reformas, una de las políticas más firmes y deliberadas de Monteagudo fue haciendo honor a sus antecedentes la destrucción implacable del partido español, lo que le trajo no pocos dolores de cabeza e infinidad de acusaciones de crueldad y tiranía. Sin embargo, esta política tenía fundamentos muy claros que él mismo se encargaría de explicar. En ninguna parte estaba más radicado su influjo, por el mayor número de españoles que existían en aquel territorio, por la gran masa de sus capitales, y por otras razones peculiares a su población. Cuando el ejército libertador llegó a las costas del Perú, existían en Lima más de 10.000 españoles distribuidos en todos los rangos de la sociedad. Muchos de los ricos, los altos funcionarios, los hacendados, los grandes propietarios eran españoles impenitentes. Su influencia radicaba en el dinero, el prestigio y el poder. Había que eliminar esa fuente de disturbios y ese nido de enemigos de la independencia, y apagar en los cerebros de los americanos el estúpido cholulismo que los hacía admirar a sus opresores, borrando hasta los vestigios de esa veneración habitual, que los hombres tributan involuntariamente a los que por mucho tiempo han estado en posición de hacerlos desgraciados. Había otro motivo político, aprovechar la envidia y el resentimiento contra los poderosos para aumentar la adhesión de las clases bajas. El odio a los desoladores del Nuevo Mundo había sido en los demás países el agente principal de la revolución, digámoslo francamente, con excepción de algunas docenas de hombres, el resto de los habitantes no tuvieron más objeto al principio, que arrancar a los españoles el poder de que abusaban, y complacerse a vista del contraste que debía formar su semblante despavorido y humillado. Monteagudo quería generalizar este sentimiento en el Perú, y convertirlo en una pasión popular, haciendo tomar un fuerte interés por la causa de la independencia. Por tales razones, dice Monteagudo, yo empleé todos los medios que estaban a mi alcance para inflamar el odio contra los españoles, sugerí medidas de severidad, y siempre estuve pronto a apoyar las que tenían por objeto disminuir su número, y debilitar su influjo público y privado. Él sostenía que esta política la seguía por sistema y no por odio personal. Yo no podía aborrecer a una porción de miserables que no conocía, y que apreciaba en general, porque prescindiendo de los intereses de América, es justo confesar que los españoles tienen virtudes eminentes, dignas de imitación y de respeto. Entre otras medidas antiespañolas figuró la expulsión del reaccionario arzobispo de Lima, sin consideración por su investidura. Entre diciembre de 1821 y febrero de 1822, Monteagudo dictó una serie de resoluciones destinadas a expulsar a los peninsulares que no adoptaran nueva ciudadanía, confiscar a los expulsados la mitad de los bienes y a los que permanecieran en el Perú prohibirles el comercio bajo pena de destierro y confiscación. Por seguridad pública se les prohibió salir a la calle con capa, y se castigó con pena de muerte a los que estuvieran en la vía pública después de oraciones o portaran arma. Las medidas que se adoptaron contra una parte de sus bienes, asegura Monteagudo, mas tuvieron por objeto interesar en su salida a la clase menesterosa, que en estos casos calcula siempre a su modo, que enriquecer el tesoro. En efecto, se buscaba redistribuir las fortunas y haciendas de los españoles y con ello ganar adeptos. Sin embargo, muchos españoles habían sacado sus caudales con antelación. Entre las clases altas de Lima, que vivían adorando genuflexas a los españoles, con quienes trataban y a quienes querían imitar, con quienes solían tener además lazos de familia, estas medidas generaron resentimiento y temor, que luego fue aprovechado para derrocar al ministro. Lo acusaron de enriquecerse con las exacciones, cosa que resultó totalmente falsa. Los que han declamado sobre esto, han declamado para sí solos. Yo no temo las acusaciones, que carecen de argumento y de pruebas. Monteagudo no dudaba en despojar de sus bienes a los ricos enemigos para anularlos. Pero también, en ocasiones, echaba mano de expedientes no del todo regulares para que el Estado obtuviera recursos, incluso en perjuicio de los ingleses. Cuenta nuestro amigo inglés, G.I., permanecí en Lima,
para activar un reclamo que tenía ante el gobierno peruano por la injusta captura del bergantín Anna, en 1822, fue apresado en la costa, a pesar del permiso que tenía para comerciar, y fue llevado a Lima. El gobierno, como de costumbre, estaba muy necesitado, y Monteagudo era ministro de Hacienda. Este talentoso pero libertino personaje ordenó al juez que lo declarase buena presa, y después manifestó saber que esto era ilegal. Pero que el gobierno estaba muy apurado de fondos y necesitaba obtenerlos, agregando que, cuando estuviese más rico, se daría satisfacción a los armadores. Varios otros barcos habían sido condenados de modo semejante cuya restitución nunca se efectuó. Monteagudo y San Martín sabían que los españoles conspiraban en sus mismas narices, por eso hicieron pública una advertencia con la firma del protector. Bien conocéis el estado de la opinión. Entre vosotros mismos hay un gran número que acecha y observa nuestra conducta. Yo sé cuánto pasa en lo más recóndito de vuestras casas. Temblad si abusáis de mi indulgencia. Sea esta la última vez que os recuerde que vuestro destino es irrevocable y que debéis someteros a él. No hay cifras exactas de cuántos españoles fueron expulsados o debieron irse. Se habla de 10 o 12.000. Ricardo Palma estima que Monteagudo echó a no menos de 4.000. Monteagudo, por su parte, asegura que de los más de 10.000 españoles que encontró en Lima poco antes de mi separación, no llegaban a 600 los que quedaban en la capital. Y agrega, con su franqueza habitual, esto es hacer revolución, porque creer que se puede entablar un nuevo orden de cosas con los mismos elementos que se oponen a él, es una quimera. Unos salieron voluntariamente, y otros forzados, aunque todos lo eran, porque conocían su situación, y yo tenía buen cuidado de aumentar sus sobresaltos, para que ahorrasen al gobierno la incomodidad de multiplicar intimaciones. Otra cuestión que suscitaba enorme preocupación a Monteagudo era la educación, que consideraba fundamental para formar ciudadanos dignos de la libertad. A ella dedicó enormes esfuerzos y medidas inteligentes. Se trataba de ilustrar al pueblo y también de librar una guerra cultural contra los principios góticos, es decir, contra los hábitos mentales producidos por la colonia. Hasta fines del siglo pasado, sostenía el infatigable ministro, España no necesitó otra fuerza para mantener el sistema colonial que la superstición e ignorancia de los pueblos. Sus ideas eran muy claras. Se proponía fomentar la instrucción pública y remover todos los obstáculos que la retardan. Esta era la única garantía de las nuevas instituciones y la empresa más digna del celo y de la perseverancia de los verdaderos patriotas. Este era en fin el proyecto que más me ocupaba en medio de mis grandes tareas y a pesar de los obstáculos que la guerra y la escasez de fondos oponían a mis empresas. En su resumen de gobierno reconoció que no había logrado todo lo que pretendía. Nada es más penoso que diferir el bien, cuando se desea con ansia ejecutarlo. ¿Por qué lo consideraba indispensable? Porque antes de la independencia la esfera de los conocimientos humanos estaba limitada por el gobierno español a saber lo que podía entretener y confundir la razón de los americanos, para que, siempre ocupados de cuestiones abstractas, de errores escolásticos y sumergidos en un caos de absurdos metafísicos, apenas tuvieran tiempo para obedecer sin examen y adquirir lo que exigía la codicia metropolitana. Nada era por lo mismo tan necesario, ni tan difícil al regenerar los pueblos de América, como el remover las barreras que se habían puesto al poder intelectual de los hijos del país. La Sociedad Patriótica de Lima y la Biblioteca Nacional son las primeras empresas que ha realizado el gobierno en medio de las escaseces del erario y casi al frente del enemigo, recapitula Monteagudo. La Sociedad Patriótica, que él mismo fundó y presidió, y que no era sino una reedición de la de Buenos Aires, tenía como principal objeto promover la ilustración del pueblo. En su oración inaugural, Monteagudo dijo, la ilustración es el gran pacificador del universo y todos los que se interesan por el orden, deben propender a ella. El mayor número de las plagas que afligen al espíritu humano, nacen de la falta de ilustración, casi no hay atentado ni desgracia en el mundo que no tenga por causa la ignorancia. Por el contrario, la educación da al hombre el poder de dominarse a sí mismo y de dominar en cierto modo a la naturaleza, descubriendo un mundo nuevo en que lo natural es ser feliz, cuando se conocen los obstáculos, juntamente con los medios de vencerlos. La sociedad patriótica se encargaría de difundir la ilustración, y mediante ella el amor al orden, a la libertad y a las leyes se fortificará cada día más, de manera que cuando suene la hora del último combate contra los enemigos de la independencia, se dé también la señal de haber empezado la época de una paz inalterable. Entre pocas entidades morales existe una relación más íntima, que entre la ilustración y el orden público.
y exhortaba: consagrémonos, señores, a difundir la Ilustración, este es el primer deber del que la tiene y la primera necesidad del que carece de ella. He aquí la gran batalla cultural: hagamos la guerra a los principios góticos, a las ideas absurdas, a las máximas serviles, en suma, a la ignorancia, que es el sinónimo de esclavitud y de anarquía. Luego convocaba a fomentar la unión entre Perú, Chile y provincias del Río de la Plata, con su pasión americanista. Y defendía un principio muy actual, el de la memoria. Consérvese la memoria de los españoles de generación en generación como un preservativo contra la ignorancia, contra la tiranía y contra todas las miserias que hemos sufrido. En cuanto a la Biblioteca Nacional, explicaba que presentará a la juventud peruana medios sobreabundantes para enriquecer su inteligencia y dar expansión a su exquisita sensibilidad. Para su constitución donaron parte de sus bibliotecas San Martín y él mismo, ambos eran grandes lectores que no viajaban sin sus libros. Al ser destituido dirá: me queda la satisfacción de haberla dejado casi concluida. Asimismo, se dispuso por decreto erigir una escuela normal de enseñanza mutua, bajo la dirección de don Diego Thamsan. Monteagudo adhería al método lancasteriano, entonces muy en boga, una de las instrucciones que di al señor Cavero cuando pasó a Chile en comisión diplomática, fue que hiciese proposiciones a M.R. Thamsan, miembro de la Sociedad Lancasteriana de Londres, que se hallaba en aquel país, para que viniese a Lima. Mi plan era formar un ateneo en el Colegio de San Pedro y concentrar allí la enseñanza de todas las ciencias y bellas artes. Yo consultaba frecuentemente mis ideas con varios hombres, que para mí serán siempre respetables por su literatura y probidad. Para allegar más recursos a la educación creó una dirección de censos y obras pías que administraba los bienes antes pertenecientes a la extinguida Inquisición y a los jesuitas expatriados, aplicando a la instrucción pública las rentas que se obtenían. Puede decirse, sin exageración, que Monteagudo fue uno de los padres de la educación en el Perú, aunque solo se lo honre con una modesta placa en la biblioteca que él fundó. Asimismo adoptó una controvertida política punitiva contra el juego, que le granjearía numerosos enemigos, por ser una afición muy arraigada en el Perú colonial. Al destruir el imperio de la ignorancia es también necesario combatir los vicios que ella trae consigo, sostenía. Bajo el gobierno antiguo la política contribuía a fortificar los hábitos irregulares, pues es más fácil dar la ley al hombre vicioso que al que no lo es. El juego, esa pasión abominable que conspira contra todas las virtudes, gozaba de impunidad y aún era fomentada por el gobierno. Hoy se persigue de un modo inexorable, el Coliseo de Gallo se ha abolido, él era igualmente funesto a la moral. En la represión de estos hábitos, Monteagudo llegó a extremos autoritarios, interfiriendo con la vida privada y hasta fomentando las delaciones. En su jacobinismo moralista, se ganó muchos enemigos innecesarios. Su afán reformador por momentos recordaba al Rousseau del que hoy se decía crítico y su famosa máxima paradojal: al hombre hay que obligarlo a ser libre. Dentro de la batalla cultural contra la colonia, uno de sus desvelos era promover el espíritu público, pues lo creía la base de sus nuevas instituciones. Monteagudo llamaba espíritu público a lo que hoy denominamos conciencia nacional, solo que para él tenía una significación americana. Desde el gobierno se encargó de fomentarlo mediante la propaganda y el ejemplo. La opinión de patriota es hoy el bien más estimable que todos ambicionan y disputan. También señalaba como éxito político que ya no hay sino un solo sentimiento acerca de la independencia de América y en prueba de su universalidad, la única cuestión que ocupa a los que piensan es acerca de la forma de gobierno que convenga adoptar. El nombre de rey se ha hecho odioso a los que aman la libertad, el sistema republicano inspira confianza a los que temen la esclavitud. Este gran problema será resuelto por el próximo Congreso, la voluntad general dará la ley y ella será respetada y sostenida. Para resumir los logros al nivel de las conciencias decía que el protectorado había comenzado a gobernar un pueblo enfermo de esclavitud, habituado a temer y no pensar y desconfiado de sus fuerzas. Hoy gobierna a un pueblo fiero de su independencia, que medita y reflexiona sobre sus derechos, que sabe de lo que es capaz. Fueron importantísimos los cambios introducidos en la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos. Monteagudo entendía que debía hacerse una amplia reforma legislativa de todos los códigos que rigen, pero como ello era facultad de un futuro Congreso, el gobierno provisorio se limitó a definir los principios que debían seguirse por la recientemente creada Alta Cámara de Justicia y tribunales inferiores. Se han abolido errores y sustituido máximas así en lo civil como en lo criminal,
que al menos producirán el gran efecto de dejar trazada la marcha que deben seguir las ideas y hacer que el pueblo piense lo que tiene derecho a esperar por lo que ya ha obtenido. Se normalizó la administración civil de justicia erradicando la parcialidad y el influjo del poder. La justicia criminal se comenzó a regularizar sobre el respeto a los derechos humanos, combinando la inexorabilidad que merece el crimen, con la indulgencia a que es acreedor el hombre, se castigan los delitos, sin inventarse delincuentes, se consulta la seguridad de los reos, sin añadir violencias innecesarias, que no son sino actos de opresión. Se introdujeron reformas humanitarias en el sistema penitenciario, la cárcel que se ha establecido en esta ciudad, es un monumento de filantropía, ya no existen esos sepulcros de hombres vivos con nombre de calabozos, en que se sumergía a los reos, aun cuando no lo fuesen, porque las máximas del Santo Oficio servían de modelo a los demás tribunales de la España y sus colonias. Una idea original y destacable fue la obligación impuesta a los jueces de dar cuenta en cada mes del estado de las causas en trámite o concluidas, para asegurar la celeridad de la justicia, así como la garantía de publicidad de los procesos. También se introdujeron modificaciones para la administración departamental, dándole racionalidad y creando magistrados con el nombre de fiscal departamental que, como una suerte de ombudsman revolucionario, tenían la función de velar por el cumplimiento de las leyes y denunciar las infracciones de los decretos del gobierno por parte de las administraciones locales. Conociendo el gobierno el influjo que tienen los nombres sobre las ideas y que la dignidad de las cosas nace con las palabras que se adoptan para caracterizarlas, se reemplazaron todas las antiguas denominaciones coloniales de funcionarios y organismos. No nos detendremos en la administración de las fuerzas militares que era también ramo concerniente a Monteagudo, sino para mencionar que se garantizó la subsistencia e incremento del ejército y se conformó una marina de guerra en muy poco tiempo. No solo basta para defender la seguridad de nuestras costas contra toda agresión, sino que nos pone en aptitud de emprender con ventaja, si tuviésemos enemigos que combatir sobre las aguas. También se crearon las bases de una flota pesquera y mercante concediendo privilegios a los habitantes de la costa y a los barcos tripulados por naturales del país. Más importantes aún fueron los cambios en materia de hacienda y política económica. Se ordenó el caos de la administración de las rentas, se fijó un nuevo plan de tributos equitativos y fáciles de recaudar, se uniformaron las tarifas caóticas, se eliminó la exorbitancia de los gravámenes con que se oprimía el comercio, se impuso a los efectos extranjeros gravámenes mayores que a los americanos, y se fomentó la producción local, se reprimió más duramente el contrabando. En materia de minería, se consideró que este ramo era el que debía proporcionar a la hacienda sus principales ingresos por las características del Perú, fomentando esta actividad y sometiéndola a una dirección científica. También se reorganizó científicamente la Casa de la Moneda y se creó un banco auxiliar de papel moneda con el cual se llenó el déficit de circulante. El pueblo que no estaba acostumbrado a la circulación del papel, conoce insensiblemente sus ventajas, aumentando los capitales del país, por la mayor demanda de industria y de trabajo que naturalmente produce la multiplicación del medio circulante. Se organizó y reguló hasta en los menores detalles la administración pública que era un desorden completo y donde ni siquiera existían nóminas precisas de empleados. Comenzó un proceso de redistribución. Aunque se han disminuido los capitales por los consumos de la guerra y la emigración que es consiguiente a ella, la suma de los que han quedado rinde hoy más productos que antes, porque la industria demanda mayores fondos, cuando puede emplearse con franqueza, sin las trabas del antiguo monopolio y porque en fuerza de nuestras nuevas instituciones se han puesto en el mercado un gran número de capitales que estaban sustraídos a la circulación. Es verdad que ya no se encuentran esos grandes propietarios que unidos al gobierno, absorbían todos los productos de nuestro suelo, pero subdivididas las fortunas, hoy vive con decencia una porción considerable de americanos, que no ha mucho tiempo tenían que mendigar el amparo de los españoles. El cambio en las condiciones económicas abrió al genio emprendedor y laborioso, recursos que antes eran prohibidos, directa o indirectamente a los naturales del país los precios bajaron al acabar con las restricciones al comercio, con lo que aumentó el poder adquisitivo en forma inmediata. Se imprimió a toda la economía un nuevo movimiento, destacando Monteagudo la actividad que ha tomado la industria y la mayor suma de trabajo que hoy se emplea en aumentar la producción, generando así nuevos hábitos de trabajo. En la paz y en la guerra los hombres que se habitúan al trabajo, difícilmente viven en la ociosidad. Entre los distintos pasos que se adoptaron por vía diplomática, Monteagudo destaca, se envió cerca de los altos poderes de Europa, una legación extraordinaria, encargada de negociar cuanto convenía a la independencia y prosperidad del Perú,
Se han mandado también ministros extraordinarios cerca del gobierno de Chile y de la regencia del Imperio Mexicano para estrechar las mutuas relaciones que nos unen. La legación destinada a Europa, fue encargada igualmente de entablar con el gobierno de Buenos Aires negociaciones de interés común, cuyo resultado debe trascender a una parte considerable de nuestro territorio. El agente diplomático cerca del gobierno de Guayaquil, ha hecho servicios de grande importancia durante su misión y en fin, el presidente de Colombia, anticipando nuestros votos, ha mandado cerca de este gobierno un ministro extraordinario, con quien he tenido la satisfacción de firmar un tratado solemne. El enviado de Colombia era Joaquín Mosquera, y con él firmó Monteagudo acuerdos diplomáticos que se contarían entre los antecedentes más destacados del Congreso de Panamá. Por uno de esos tratados se formó una liga militar perú-colombiana. El llamado Tratado Adicional, complementario del anterior, extendía la alianza a todos los pueblos hispanoamericanos y disponía la convocatoria de un congreso de todos los estados de la región. Ambos estados se obligaban a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demás estados de América antes española, para entrar en este pacto de unión, liga y confederación perpetua. Se impulsaría así una Asamblea General de los Estados Americanos compuesta de sus plenipotenciarios, con el encargo de cimentar de un modo más sólido y estable las relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada uno de ellos, y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de juez árbitro y conciliador de sus disputas y diferencias. Tanta era la confianza en su viabilidad que incluso se fijaba ya el lugar de su reunión en Panamá, a la sazón parte de la Gran Colombia o en su defecto en una ciudad peruana, que San Martín creía debía ser Guayaquil. Este pacto de unión, liga y confederación perpetua no interrumpirá en manera alguna el ejercicio de la soberanía nacional de cada una de las partes contratantes, pero se obligaban a no acceder a las demandas de tributos o exacciones que el gobierno español pueda entablar por las pérdidas de su antigua supremacía sobre estos países, o cualquiera otra nación en nombre y representación suya, ni entrar en tratado alguno con España, ni otra nación, en perjuicio y menoscabo de esta independencia. Sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses recíprocos con la dignidad y energía de naciones libres, independientes, amigas, hermanas y confederadas. La República de Colombia se comprometía a sostener en pie una fuerza de 4.000 hombres armeídos y equipados, a fin de concurrir a los objetos indicados. El Estado del Perú contribuiría con sus fuerzas marítimas e igual número de tropas. Es el antecedente del Congreso de Panamá, realizado 4 años más tarde, cuando ya San Martín había renunciado al protectorado y abandonado el territorio americano, y cuando ya Monteagudo había encontrado una muerte alevosa. Tal vez pudieran, estas dos ausencias, dice Ricardo Rojas, ser la clave del rumbo desdichado que tomó la política de nuestros pueblos y el desvío que sufrió el proyectado Congreso en la convocatoria bolivariana.